bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy nos estarán acompañando nuestros compañeros Diana Laura, Brian Huerta, Saray Martínez, Aristeo Martínez y por supuesto su servidora Diana Martínez. Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy feliz por estar nuevamente aquí con ustedes y en esta nueva sesión. Y bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal compañeros? Espero que se encuentren bien y bueno, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Es un placer poder estar con ustedes una vez más en esta nueva transmisión, ¿no? Espero y lo disfruten mucho y se queden hasta el final. Hablamos sobre el tema del Estado, que abarca los siguientes subtemas: concepto de Estado, actividades y atribuciones del Estado, funciones del Estado, divisiones de poderes, actos formales y materiales del Estado, la organización administrativa, los servicios públicos y los medios administrativos de la adquisición de la propiedad. En el concepto de Estado se define como una forma de organización sociopolítica, que se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen al Estado son población, territorio y poder, pero Diana nos hablará más acerca del Estado. Bueno, en general les vengo a hablar sobre la palabra Estado. Se refiere a la situación en la que podemos encontrarnos como persona, entidades o contexto en un determinado momento. Esto abarca también los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. Esto sería de manera general, abarca cualquier cosa, pero no precisamente estamos hablando de este estado. Ahorita hablaremos de estado en política. El Estado como concepción de una abstracción, identificar el Estado con sus elementos constitutivos, pueblo, territorio y poder, se suma a la idea de Estado como autoridad que puede obligar a algo que por iniciativa y libertad alguien podría resistirse a hacer. El Estado moderno normalmente se estructura en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En la actualidad existen distintas formas de organización de un Estado. Entre ellas, podemos mencionar el Estado central o el Estado federal o el Estado autónomo, denominaciones relativas al modo en que se organiza el territorio y se distribuyen las competencias. Y como tal, el Estado es la agrupación política sedentaria con un poder de mando originario. Si se analiza esta aportación, se podría notar que en ella se recogen los siguientes elementos: el pueblo como agrupación política, el territorio como agrupación sedentaria y la soberanía como poder del mando originario. Pues toda la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos. Y estos son operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para que alcancen los fines estatales. Ingresar al estudio de unas ideas políticas exige en la historia universal para rescatar las experiencias del pasado y sus constantes esfuerzos por sobrevivir. Para explicar sus intentos de emancipación, la ética y la política, el hombre es un ser libre, con capacidad de autodeterminación, es decir, capaz de obrar luego de una libre elección. Esta elección se lleva a cabo como resultado de un conocimiento que define el carácter de una conducta, ya que está vinculado con una conciencia moral que prueba y desaprueba un determinado acto. Filósofos modernos han introducido un nuevo concepto, sometido que la historia ha dejado de ser el estudio de unidades de hecho, pasando a ser el estudio de una compleja totalidad, que comprende no solo las acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de efectos en un contexto, como las relaciones humanas, las corrientes en pensamientos, las motivaciones particulares y tal vez el factor más importante y reciente incorporado y no más revolucionado. Este campo de filosofía es el de los pensamientos y acciones, relaciones y motivaciones de aquel individuo que escribe la historia. Esto es del historiador,
tal entran las funciones del Estado. Básicamente nosotros tenemos al Estado contemporáneo, que se reconoce como tres funciones básicas, que es la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la jurisdiccional. Cuando se habla de las funciones de Estado, se refiere al ejercicio real y efectivo del poder, que el poder puede definirse como las direcciones de las actividades del Estado para cumplir sus fines. De modo simple, podemos afirmar que las funciones equivalen a lo que hay que hacer para realizar los fines de Estado. En el Estado contemporáneo se conocen las tres funciones básicas: la legislativa, la ejecutiva, administrativa y la jurisdicción. Estas tienen correspondencia con la tridivisión de poderes, es decir, cada una de las ramas del poder público está instituida para llevar a cabo por reglas generales una de estas funciones. Bueno, aquí entra el Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley, es decir, se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad, siguiendo lo que dicta la Constitución o, en su caso, el ordenamiento jurídico al que corresponde. Bueno, el Poder Judicial se compone de juzgados y tribunales, que son órganos judiciales y jurisdiccionales que deben atender las disputas tanto entre los poderes públicos como entre particulares y el Estado. El Poder Judicial es encargado de sostener la justicia y, por ende, la paz. Su rol fundamental es organizar el imperio de la ley, o sea, que todos los casos juzgados se evalúen empleando los mismos criterios jurídicos, aunque tomen en consideración las atenuantes propios del caso. Al cumplir con estas funciones, el Poder Judicial también sirve de regulador de los otros dos poderes públicos, impidiéndoles tomar acciones por fuera de la Constitución. En caso de que sí lo hiciera, está habilitado para declarar la inulidad los mismos y exigir la apertura de investigaciones como con mirar a penalizar a los responsables. Para entender las funciones que desempeña el Estado, es necesario hablar sobre la primera instancia de divisiones de poderes, ya que a través de ellos que el Estado cumple aquellas funciones. Las funciones del Estado se realizan mediante actos de derecho público, emitidos por los órganos ejecutivo, legislativo y jurisdiccional, y esto impide que haya abusos de autoridad, pues la autoridad pública se encuentra distribuida de manera equilibrada mediante estos tres organismos fundamentales del Estado. Con la división del poder en diferentes sectores se logra garantizar los derechos fundamentales de cada individuo y que las funciones del Estado sean ejercidas de manera correcta. Bueno, en el artículo 49 constitucional se contempla la división de poderes. Este nos dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en tres, que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este nos dice que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias, el legislativo en unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, pues en ningún otro caso, salvo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán las facultades extraordinarias para legislar. Estos grupos o poderes que conocemos con el nombre de poderes de la Federación son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales describiremos a continuación. En primera, el poder ejecutivo está representado por el jefe del Estado, y esto dependerá de la estructura política de cada país consagrada en su Constitución. Bueno, ahora yo les mencionaré algunas de las funciones del Poder Ejecutivo. Algunas de ellas son poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en el área de educación pública, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía, comunicaciones, entre otras. Otras son delegar funciones a nivel nacional, regional, municipal y parroquial, además de proponer reformas o ajustes al sistema de impuestos, representar al Estado en el ámbito internacional, dirigir la política exterior, proponer y afirmar tratados internacionales, proteger la nación de ataques extranjeros y velar por la paz interna, que eso es muy importante. La estructura del Poder Ejecutivo es presidencialismo.
Está en manos del presidente de la República dirigir, controlar y administrar tanto la política exterior como la política interior. En el modelo del presidencialismo, normalmente la estructura sigue las siguientes formas: presidente o jefe de Estado, vicepresidente, ministros, procuraduría y otros órganos ejecutivos. Por otro lado, el poder legislativo es representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento y se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. Es la actividad que realiza un Estado por conducto de los órganos que forman el poder legislativo. De esta manera, en México la realizan el Congreso, compuesta de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Bueno, ahora las funciones del poder legislativo. Es el encargado de proponer, de discutir, de estudiar y de votar, en su caso ya sea aprobar o rechazar iniciativas de leyes, proyectos de ley o leyes amparadas dentro de la constitución política de cada país. Además tiene un papel muy importante porque tiene que vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Bueno, ahora continuando con el poder legislativo, haremos mención a algunas de sus formas de este. El poder legislativo de los estados que tienen un congreso está representado por el presidente del congreso y que este a su vez se puede dividir en dos diferentes estructuras, que es la unicameral y la bicameral. Dentro de la unicameral está compuesta solo por la cámara baja, que es donde están los diputados que son elegidos democráticamente. Algunos ejemplos que son en este caso Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela. Dentro de la estructura bicameral, el Congreso se compone de una cámara baja, que es donde están los diputados, y una cámara alta, que está compuesta por senadores. Dentro de la cámara baja es la representación popular, y la cámara alta revisa nuevamente las leyes que son el marco de acción relacionada con relaciones económicas, políticas y sociales del Estado, como por ejemplo, en este caso de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia. Bueno, compañeros, pues también existe lo que es el Parlamento. El Parlamento pues son los representantes pues que el pueblo elige para que pues exprese la voluntad y las ideas pues de El Parlamento tiene la función de lo que son escoger y aprobar las normas y leyes de carácter pues general. El Parlamento está presente principalmente en los estados en los que el poder ejecutivo está dividido en dos y está representado por un jefe de estado y un jefe de gobierno. Tales son como los casos de España e Inglaterra. También pues se ha comprobado que no siempre los poderes de la Unión realizan los actos pues que se les asignan, ya que pues estos a veces realizan una función distinta a la que pues les corresponde y que es de manera primordial. Y ahora el Poder Judicial. El Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos. Es una función de orden jurídico que se caracteriza no precisamente por el efecto jurídico que origina, ya que ese efecto jurídico puede ser el mismo que el de las funciones legislativas y administrativas, sino por el motivo y por el fin de la propia función judicial. El Poder Judicial tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, hacer cumplir las responsabilidades de la sociedad y proteger los derechos de los ciudadanos, cosa que pues en algún caso no lo hacen. ¿Por qué? Pues es que no realmente aquí nada más se hace justicia por la persona que tiene más dinero y la que tiene un poder suficiente. Mientras que pues los pobres, pues obviamente no se les hace justicia. Y el Poder Judicial es ejercido por jueces, fiscales, magistrados que trabajan con la Suprema Corte o en el Tribunal Supremo,
que es el máximo representante de la justicia por juzgados y demás tribunales, donde se encarga de decir cuáles leyes o reglamentos se deben de aplicar en cada caso, cosa que pues a veces no hacen, la verdad no hacen este tipo de cosas, y pues realmente pues los jueces y los fiscales a veces ni saben qué es lo que pasa, y pues hagan de cuenta que aquí ya es más corrupción, y entonces, por ejemplo, el culpable paga y pues el que está culpando no tiene mucho dinero, entonces aquí ya es un desbalance, y lo que pasa con el que pagó, pues lo dejan libre en caso de cometer algún acto pues en caso de violar una ley, y entonces de una demanda. Por otra parte, estos representantes del Poder Judicial tienen la potestad de imponer sus juicios sobre el Poder Ejecutivo o Legislativo, siempre y cuando incumplan con sus funciones o lleven a cabo acciones que promueven leyes superiores a las existentes. Algunas de las funciones del Poder Judicial es cuidar y hacer cumplir las normativas legales estipuladas en la Constitución de nuestro país. Claro, y también controlar y evitar que el Poder Ejecutivo incurra en el exceso de poder, es decir, que el presidente de un país cometa abuso de poder y límite de libertad de los ciudadanos o sobrepase los límites para la ley que impone. Además de que, los órganos judiciales, es decir, la Suprema Corte o el Tribunal Supremo, juzgados o algún otro tribunal, son estables en su tiempo y sus funciones son permanentes. Y además de las obligaciones que tienen, estas no pueden ser transferidas a terceros. La administración centralizada es cuando la toma de decisiones recae, o como bien ya lo dice su nombre, se centraliza sobre una persona o un grupo en específico de individuos, a fin de optimizar el sistema de trabajo de una organización o administración de una empresa. El término centralización también se relaciona con la administración de las instituciones públicas y la gestión gubernamental. En este caso, todas las decisiones las toma de la figura de mayor rango en un gobierno, y los demás departamentos o entes solo la cumplen. De acuerdo con Gabino Fraga, la centralización existe cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en una situación de dependencia, tal que entre todos existe un vínculo que, partiendo del órgano de íntima categoría a través de diversos grados. Por ejemplo, las gobernaciones locales acatan y dependen de las órdenes del gobierno nacional. Ventajas de la centralización. 1. Quienes tienen el poder y la autoridad de tomar decisiones tienen una visión amplia de la empresa o el gobierno. Posibilita que la toma de decisiones sea uniforme a nivel general, lo que facilita la aplicación de métodos y políticas de trabajo. Se evita realizar un mismo trabajo más de una vez por problemas o falta de comunicación. Quienes tienen mayor autoridad deben contar con una preparación especializada y corresponda a sus obligaciones, es decir, implica una mayor capacitación y conocimientos. Nos va a hablar sobre los actos formales y materiales del Estado. Por supuesto que sí, Diana. Mira, los actos formales y materiales del Estado pues son aquellos que están incluidos en la naturaleza pues de un acto jurídico concreto y determinado. Aun cuando pues no hayan sido incluidas, se les debe de atribuir ciertas partes y ciertos derechos. Tal es el caso como por ejemplo en un préstamo de dinero, los intereses. Lo que pues diferencia de este concepto del acto administrativo es que pues es precisamente la administración pública pues la que obra. Pues yo he escuchado que en el decomiso el Estado puede destruir los objetos decomisados o asignarlos a un servicio público o rematarlos a los particulares. Bueno, pues se dice que para que se dé un acto jurídico no basta con que pues haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad, sino que estos tengan una relación o formen un vínculo o un lazo pues que los una, haciendo pasar pues la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia.
administración pública. Bueno, de igual manera, la administración pública se encuentra contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en el primer artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública, tales que se encuentran transcribidas en 3, que es la centralizada, la paraestatal y la descentralizada. Bueno, compañeros, para que quede un poco más comprendido este tema, les daré algunos ejemplos pues de los organismos descentralizados. O algunos ejemplos de estos son pues las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las instituciones de seguros y finanzas, por supuesto igual la de fideicomiso, y pues que estos comprenden la administración pública, esos comprenden la administración pública paraestatal. Y ya no les seguiré pues hablando de este tema porque pues mi compañero les va a explicar más a fondo este tema. Claro que sí, mi estimada compañera. Y bueno, a lo largo del tiempo y a lo largo de diferentes investigaciones del derecho administrativo y de la administración pública, se ha descubierto que la administración tiene diferentes ámbitos de aplicación que va desde la iniciativa privada hasta la comunidad internacional, lo que esto genera el surgimiento de diferentes burocracias, y es por esto que la organización administrativa es una herramienta indispensable para el derecho administrativo para el adecuado funcionamiento de la actividad administrativa. Y bueno, lo que se puede entender de lo que es la organización administrativa es la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diferentes unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, ya sea directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y dependencia. Y bueno, para lograr la unidad de acción, de dirección y ejecución en la actividad propia administrativa, ya que está encaminada a la consecución de los fines de un Estado. Y las formas de organización administrativa se refiere a un aspecto de la actividad de los órganos del poder jurídico. Esta organización administrativa surge de la necesidad de establecer y ordenar de manera coordinada los entes que conforman a la administración pública. Se debe a que sólo así se logra alcanzar una operativa adecuada a sus finalidades y al ejercicio de la función o actividad administrativa. Las organizaciones administrativas, con tantos otros problemas, han sido objeto de discusiones jurídicas respecto a la rama que deberían dedicarse a un estudio durante un largo periodo. Se consideró que debería ser acobijado por el derecho constitucional, pero hoy en día nadie comparte este argumento y queda perfectamente completadas todas las bajas de normas de derecho administrativo. Esta organización es llevada a cabo a través de diferentes formas, siendo las más relevantes la centralización, desconcentración y descentralización, que al ser de vital importancia se considera en el punto siguiente de este mismo apartado para su estudio y análisis individual. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la administración descentralizada. Y bueno, la descentralización llega a confundirse en algunas ocasiones con lo que es la desconcentración, puesto que muchos autores han llegado a tratar de utilizarlas como sinónimos, pero bueno, de manera incorrecta. Y puesto que a ello existen muchas diferencias entre estas dos. La principal diferencia es que la desconcentración consiste en atribuir facultades a la decisión a algunos órganos de la administración, que a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidas a los poderes jerárquicos de los superiores, mientras que la descentralización es creada por el poder central por la necesidad de dar satisfacción a las ideas democráticas y a la conveniencia de dar mayor eficacia a la gestión de intereses locales. Constituyente en regular pues la requisición sintetizada de la finalidad que las normas jurídicas en este punto han tenido desde los siglos para limitar la acción del ejercicio a efecto de preservar la población civil de los posibles de aquellos posibles saqueos.
de las cuales muchas fueron víctimas del año pasado. Las características son que debe ser decreta por una autoridad militar, obedecerá a una situación excepcional, debe ser mediante indemnización y no aplica perder la propiedad. La indemnización será proporcional o temporalmente patrimonial, que será que sufre el gobernado por la deposición. También la descentralización por servicio entraña la creación de una nueva persona jurídica con una esfera de competencia, órganos propios y poder de decisión, sin perjuicio de que las personas morales territoriales conserven determinadas facultades de intervención. La descentralización por colaboración se origina cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida privada y cuando como consecuencia se le va presentando problemas para cuya resolución se requiere una preparación técnica de que carecen los funcionarios políticos y los empleados administrativos de carrera. Bueno, ahora haremos mención a lo que son los servicios públicos. Y bueno, los servicios públicos comprenden el conjunto de servicios proporcionados por el Estado, ya sea con o sin contraprestación. Y bueno, según Andrés Serra Roja, define a los servicios públicos como una actividad técnica, ya sea directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin algún propósito de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva, ya sea de interés general, sujeta a un régimen especial del derecho público. Bueno, compañero, de igual manera los servicios públicos han sido catalogados de diversas maneras y bajo diferentes criterios. Yo ahorita les hablaré o les diré de cómo están clasificados comúnmente. Estos están clasificados por federales, locales y municipales. Bueno, pues los federales son aquellos que tales como la distribución de energía eléctrica, transporte público y etcétera, ¿no? Los locales son todos aquellos que son desempeñados por el gobierno y son de reservada, después son constitucionalmente reservada para la federación, ¿no? Los municipales son aquellos que están a cargo como los servicios públicos como agua potable, alcantarillado, la recolección de basura, etcétera, ¿no? Y así como lo determinen sus legislaciones locales, ¿no? Algunos de los elementos de los servicios públicos son: es una creación jurídica, no hay servicio público si no hay una norma que lo cree. Responde a una necesidad colectiva que debe ser atendida. Su desempeño requiere de una empresa u organización empresarial profesionalmente establecida. Su ofrecimiento está desprovisto de lucro. Su actividad se rige por reglas de derecho público, aun cuando sea prestado por particulares concesionarios. Medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Bueno, los medios administrativos de la adquisición de propiedad son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir una propiedad, como son la expropiación por causa de utilidad pública, la confiscación, la requisición, el decomiso y la nacionalización. Estos son diferentes procesos que se tienen que llevar a cabo. Y bueno, empezando por lo que es la requisición, este es un proceso administrativo unilateral de cesión forzada de bienes, que implica una limitación a la propiedad privada, principalmente de muebles, para satisfacer urgentemente propósitos de unilateral pública y mediante la indemnización correspondiente. Bueno, la requisición es una figura administrativa que está muy cercana a lo que es la expropiación. Esta obedece a ambas razones de interés público, que implica la transferencia de propiedad de las cosas que se consumen, que son víveres, forrajes, o la transferencia del goce, como en el caso de la requisición de empresa o de inmuebles. Esta surge del derecho militar,
dándose a una situación de la guerra con el exterior o algún conflicto interior. Por medio de esta figura, el Estado va a adquirir bienes de manera constituyente en regular pues la requisición sintetizada de la finalidad que las normas jurídicas en este punto han tenido desde los siglos para limitar la acción del ejercicio a efecto de preservar la población civil de los posibles, de aquellos posibles saqueos, de las cuales muchas fueron víctimas del año pasado. Las características son que debe ser decreta por una autoridad militar, obedecer a una situación excepcional, debe ser mediante indemnización y no aplica pues perder la propiedad. La indemnización será proporcional o temporalmente patrimonial que sufre el gobernado por la deposición. Bueno, compañeros, el decomiso y el comiso es la pérdida de instrumentos de efectos de delito o de infracción. A esto se le ha llamado la pseudo penal del comiso. Pues en el decomiso nos encontramos con la pérdida parcial de bienes de una persona de interés público en la legislación, es decir, que dicha persona aparece con un delito o una infracción de sanción en el derecho penal y en el régimen de policía. Ya puede ser en materia de seguridad, moralidad y salubridad. Pues yo he escuchado que en el decomiso el Estado puede destruir los objetos decomisados o asignarlos a un servicio público o rematarlos. Estoy de acuerdo contigo completamente, compañero Aristeo. De hecho, el decomiso es una figura administrativa por el medio del cual el Estado amplía su patrimonio. Por eso viene la confiscación. De hecho, la confiscación es la adjudicación que se le hace en beneficio al Estado de todos los bienes de una persona que no tiene pues apoyo legal. También se afirma que toda expropiación sin indemnización es una confiscación. Se trata de una medida arbitraria que es símbolo del abuso de autoridad que forma parte de las penas pecuniarias del Estado y pues es en su beneficio. Está utilizado como sinónimo de cualquier medida arbitraria, es decir, no jurídica, que lleguen a tomar el juzgador o los órganos administrativos en determinado del patrimonio del gobierno. Es en realidad una medida de carácter. Pues compañeros, para acabar con estos extensos pero también interesantes temas, la confiscación ha existido para las personas o para los enemigos de los servidores públicos, ya que pues por medio del cual se les priva pues sus bienes y que estos pues pasen a manos del Estado. Bueno, después de haber comentado en este video podcast, yo creo que llego a la conclusión de que el Estado está lleno de diferentes organizaciones que pueden hacernos, en su caso, tanto un bien como un mal, ya que muchas veces estos organismos o organizaciones, las cuales conforman el Estado, muchas veces están llenas de personas las cuales no están capacitadas pues tal vez para estar ahí, y por ende surgen muchas cosas no tan favorables para muchos de nosotros, y de alguna u otra forma llegan a afectarnos, y tal vez un ejemplo de esto son algunas reformas que se han implementado y que la verdad no nos ayudan en nada y bueno, como ya lo dije, nos perjudican en todo. Y bueno, yo creo que de acuerdo a lo que acabamos de ver dentro de todos estos temas, quedemos en cuenta que el poder se divide de diferentes formas y que también es responsabilidad de nosotros estar al pendiente de cómo es que se distribuye esto, puesto que lo que nosotros queremos es un gobierno que no nos limite a nuestros derechos, que imparta la igualdad ante todos, que no haya diferencia alguna, además de hacer justicia en cualquier tipo de situación, ya que en México el poder está manejado de una forma demasiado mala, y es por eso que
al menos en mi opinión, nos falta mucho para llegar a considerarnos como un estado. Como hemos estado viendo en esta sesión, se pretendió reflexionar en torno al papel del Estado en el mercado laboral y en la regularización de la información ocupacional. Se retomaron algunos de los conceptos y planteamientos de los principales enfoques que han estudiado el problema, viendo los pros y los contras de cada uno de ellos al momento de ser puestos en práctica, pues nos enseña mucho sobre cómo va funcionando el Estado a lo largo del tiempo, y está claro que nos vamos rigiendo por una serie de pasos que llevan a los derechos que hoy en día tenemos. Pues con los temas antes mencionados explicados por mis compañeros me pude dar cuenta que pues la verdad hay ciertos diputados, senadores y legisladores que pues no tienen el nivel de estudios pues que se requiere para dicho puesto en el que están, ¿no? Cabe mencionar que pues en algunos actos como en la confiscación, de cosas, pues generalmente no llegan a pasar a manos del Estado, sino llegan a pasar a manos de ellos, ¿no? Y hacer sus propios bienes. Así que en su mayoría pues no pasa a ser parte del Estado. También no estoy conforme en eso. Cabe recalcar que pues nosotros, bueno, no todo está perdido. Nosotros como pues actualmente estudiantes y futuros profesionistas podemos cambiar este rumbo. Podemos darle un giro de 360 grados si nosotros queremos. Podemos empezar por pensar en nosotros, pensar en los demás y en el bienestar de nuestro país, y no seguir con la famosa frase de chinga porque atrás te vienen chingando, ¿no? Famosa frase. El Estado el Estado de Derecho implica un gobierno que proteja pues la vida cotidiana de no solo de las leyes escritas, sino de los derechos fundamentales de todos, como es nuestra vida, nuestra propiedad, nuestra libertad, y que castiguen a los que la violen, ¿no? Y pues desafortunadamente no pasa así. La justicia se da a quien quiere, a cada quien, pues es solo posible sin caer en el caso en que quien lo trate de hacer por propia mano en un Estado de Derecho, cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición, ya sea su posición social, ideología, raza, grupo político o credo. No hay un Estado de Derecho en sí. Y cuando el gobierno pues es el primero en violarlos, hay dictadura y despotismo. Bueno, esto quiere decir que pues, en México tenemos una constitución contradictoria, porque por un lado protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y por otro limita al esquimal. Esto pues mediante un exceso de impuestos y reglamentos. Contiene derechos como el trabajo, vivienda y educación que pueden interpretarse como el gobierno tiene la obligación de darlo, cuando esos derechos consisten en que el gobierno respete que yo trabaje, viva y me eduque donde yo quiera y como quiera. Los derechos se tienen que respetar y reconocer, no los otorga, reparte y regala un gobierno. Pues aquí la dejamos, porque pues la verdad es un tema muy extenso, y pues aparte de que es extenso, las críticas son muy duras, porque pues la verdad a veces nuestro gobierno no implementa ese tipo de cosas, y pues la verdad no están bien. A veces nuestros jueces, todos los que están en alto poder, nada más se dejan guiar por el dinero y no por el bienestar de cada uno de nosotros. Y pues esto es algo que no está bien, porque pues la verdad cuando uno quiere cambiar al gobierno, quiere hacer las cosas como son, aparece muerto, pues simplemente desaparece. Pues ¿por qué? Porque pues está abriendo los ojos. O sea, el gobierno de México quiere nada más mantenernos con despensas, quiere nada más, cubrir sus errores,
para que no los quitemos de sus puestos. Pero pues aquí dejamos esto en nuestro video podcast. Gracias por escucharnos, por vernos y pues nos vemos hasta pronto.